Bien, amada iglesia, vamos entonces a la palabra del Señor. Hoy día vamos a estar en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. El nombre de esta predicación es la exclusividad del Evangelio. ¿Amén? La exclusividad del Evangelio. Damos lectura en el nombre del Señor. Desde el verso 6 al 9 dice: Me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también lo repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Padre, te damos gracias por esta honra y privilegio que tú nos concedes de poder leer tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que nos des sabiduría a todos los que estamos aquí involucrados, Señor, a quien está predicando detrás de este púlpito y a mis hermanos y hermanas que están oyendo, Señor, para poder estar atentos a lo que tú quieres hablarnos esta mañana. Te lo pedimos a través de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Llevamos varias semanas, iglesia, abordando temas específicos de la fe cristiana. Hemos hablado del nuevo nacimiento, hemos hablado de otros tópicos que son elementales para nosotros como creyentes, y de manera específica, lo recordarán, estas dos últimas semanas, hemos hablado de falsas doctrinas que se han venido a infiltrar dentro del contexto evangélico, como las maldiciones generacionales hace 2 semanas y la semana pasada el famoso decláralo y recíbelo. Estas enseñanzas están muy de la mano, podríamos decir que tienen la misma raíz, el mismo origen. Tal vez incluso lo que vamos a estar hablando hoy día en parte es el nido que da cabida a enseñanzas como las maldiciones generacionales y el decláralo y recíbelo. Generalmente donde hay una, se presentan las tres. Y por lo tanto eso nos lleva de manera positiva a hablar, como el título lo menciona, de la exclusividad del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Evangelio no admite adición, no admite dilución o difusión. Dilución es la palabra. Es decir, no podemos sumarle ni podemos restarle, sino que debemos recibirlo y nosotros entregarlo a la vez, tal como se nos ha entregado en la Escritura. No hay más evangelio. El evangelio no es un mensaje en evolución. El evangelio es lo que se nos ha revelado en la Escritura, y como creyentes y como iglesia local debemos mantenernos fiel a dicho mensaje. Amén. El primer punto de esta predicación es cuidado. Podemos resultar susceptibles. El contexto de nuestro pasaje es el siguiente. Los Gálatas habían sido afectados por las falsas enseñanzas de los maestros judaizantes. ¿Quiénes eran los maestros judaizantes? Personas que habían creído que Jesucristo era el Mesías, pero que además ellos seguían enseñando la necesidad de guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y ellos iban prácticamente detrás del apóstol Pablo, tergiversando el mensaje del Evangelio. Y los Gálatas, como conocemos esta carta, sucumbieron frente a ese engaño. Pablo había sido el instrumento utilizado por Dios para llevar el Evangelio a esta región. Y él dice en el texto que está maravillado, de la misma forma que lo traduce la Reina Valera, pero él está maravillado no en un sentido positivo de la palabra. Podríamos decir que él está anonadado, estupefacto, así sorprendido, pero de mal manera, porque él mismo había entregado el verdadero evangelio a los Gálatas. Por eso en el verso 6 nosotros leemos: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Desde el texto podemos concluir que el que abandona al evangelio abandona también a Dios. Es Dios ese aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Pablo entonces denuncia la actitud de los Gálatas.
habían abandonado a Dios a través de la gracia que Él les había llamado. Ellos lo habían abandonado, habían transitado desde la gracia de Cristo a un evangelio diferente. Y saben, hermanos, nosotros, la iglesia de este siglo, y nosotros también como iglesia local, no somos mejores tampoco que los Gálatas. Vale decir, esto nos debe servir como una advertencia esta mañana también para nosotros. Podemos, como los Gálatas, conocer el evangelio y luego ser expuestos a distorsiones de distinta índole. Esas pueden ir, por ejemplo, hoy día está muy de moda, ¿cierto? Gracias a la gran cantidad de información que está circulando por las redes sociales, gracias a los videos, a los youtubers y todo eso, estamos en una era en que podemos caer en el intelectualismo. Y eso también puede ser un peligro hoy día. Puede ser muy bien utilizado, pero también muy mal utilizado. Puede llegar a transformarse en una distorsión también del evangelio. Otras, el materialismo, que tienen por objetivo desviarnos del glorioso evangelio. Un evangelio que contempla creer en Cristo, pero además, bien digo, exige al hombre cumplir ciertos ritos o normas. Es algo que también hoy día existe, como existió en la época de Pablo con los Gálatas. Y se practica en muchos contextos. Eso suena más o menos así. Tú debes aceptar a Cristo y tú debes cumplir este listado de normas. Tú debes vestirte de determinada forma. Entonces, y solo entonces, si tú cumples tus fuerzas, vas a poder ser salvo. Eso es el legalismo. La dinámica del evangelio es distinta, iglesia. La dinámica del evangelio es que tú reconoces tu condición de pecador, vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él te habrá dado entonces un nuevo corazón en disposición de obedecer al Señor, ya no para alcanzar salvación, sino porque has sido salvado. Pero este texto también es útil para advertencia contra toda forma de evangelio que atente contra la esencia del mismo. Los que quieren adicionar, restar o subestimar el mensaje del evangelio, como dijimos al comienzo, un mensaje exclusivo, no admite competencia, caen en esta categoría que Pablo posteriormente va a llamar anatema. Uno de los que se ha infiltrado con mayor fuerza en los últimos años es precisamente el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad. Y la verdad es que estas personas han secuestrado el término prosperidad, porque la verdadera prosperidad es de tipo espiritual. La verdadera prosperidad es aquella que no sucumbe con los años, que no se agota, que es incombustible y es de carácter espiritual. Esa solo se puede recibir por medio de Cristo. Aclarado eso y reconociendo que el término existe, ¿no? Evangelio de la prosperidad, usted en esos contextos va a escuchar frases como esta: siembra para recibir. Y entonces, si tú tienes que sembrar, se te va a estar pidiendo una cantidad importante de dinero. Tu fe determina tu riqueza. Es decir, si tú eres un hombre o una mujer de fe, eso se va a reflejar en tu billetera, en tu bolsillo, en tus bienes materiales. Otra cosa que puedes oír es: la enfermedad y la pobreza no son la voluntad de Dios. Son algunas de las célebres frases de los exponentes de la prosperidad. En mi estudio para realizar esta predicación me encontré con una ingrata sorpresa. Y es que el movimiento del evangelio de la prosperidad sigue creciendo. Nosotros que estamos por gracia del Señor en contextos donde levantamos la Escritura y nos sometemos a ella, a veces perdemos de vista esas realidades. Pero hay un muy buen estudio que se ha hecho y refleja que en este periodo, desde la pandemia, incluso antes, 5 o 6 años, las iglesias de la prosperidad han crecido. Lo curioso es que hay una crisis económica mundial. Sin embargo, este tipo de iglesias siguen creciendo. Y eso es lamentable. Por ejemplo,
al 2017, un 35% de los creyentes podía reconocer que este mensaje estaba presente en sus iglesias. Hacia el 2023, según este estudio, eso ha aumentado a un 55%. Y cada vez más creyentes creen que esta doctrina es correcta a la luz de la Escritura. Este mismo reportaje caracteriza cosas interesantes respecto del Evangelio de la Prosperidad. Voy a enumerarlas, esto no lo elaboré yo, son más bien cosas que saqué de ese mismo reportaje de Bytes, si lo puede ver está muy bueno. Lo primero es que se basa en intercambio y sumisión. Es decir, yo le doy a Dios y Dios me tiene que retribuir a mí. Yo le doy mi dinero a Dios y Dios me responde con bienes materiales y con salud. Detrás de este pensamiento, o más bien detrás de esta práctica está el pensamiento defectuoso respecto de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es un don, es algo que se nos da, no es algo que merecemos. De hecho, nosotros no tenemos nada que darle al Señor para que Él nos dé a cambio. Y la sumisión es que tú tienes que estar bajo esta cobertura de iglesia o denominación para que Dios entonces te bendiga. De hecho, si tú te vas de esta denominación, vas a ser sujeto de la maldición. Esa es una característica. La segunda es falta de convicciones bíblicas en quienes están dentro de estos contextos, porque sus exponentes utilizan la palabra del Señor. Y es sorprendente, yo les decía hace algunas semanas que escuché a un predicador colombiano, ese hombre debe haber utilizado en cada prédica fácil unos 20 o 30 pasajes bíblicos. Pero ninguno de esos pasajes, o muy pocos, estaban siendo bien interpretados a la luz del contexto bíblico. Estaban siendo tergiversados. Generalmente son versículos aislados, interpretados de una manera superficial y según el corazón del hombre, pero no según la propia Escritura. Entonces sus oyentes tienen la sensación de estar escuchando un mensaje bíblico, porque se leen muchos pasajes, pero no tienen tampoco las herramientas necesarias para discernir lo que están oyendo. Obviamente en estos contextos usted nunca va a escuchar un énfasis en el estudio de la palabra del Señor. No va a haber ningún intento honesto porque la iglesia se edifique y madure respecto de la enseñanza del Señor. Gerson Morey dice que la ambición no es un vicio exclusivo de un tipo específico de personas. Es decir, sean viejos, jóvenes, con grandes logros académicos o tal vez sin muchos, todos son susceptibles frente al Evangelio de la Prosperidad, porque apela precisamente a eso, a la ambición del ser humano. Y no es que estas iglesias necesariamente estén llenas de personas muy susceptibles económicamente, también hay personas con poder económico en medio de ellas, porque apela a la ambición. Esa es la carnada del Evangelio de la Prosperidad. Un tercer elemento que describe este estudio es la manipulación. La manipulación se sirve de luces, de música, de charlas motivacionales, cuyo contenido atenta en contra del Dios de la Biblia, de los atributos de Dios, porque el Evangelio de la Prosperidad dice básicamente que yo puedo exigir y manipular a Dios con mis ofrendas. Ya no es el hombre hecho a la semejanza de Dios, sino que Dios está hecho a la semejanza del hombre. Y iglesia, tenemos que entender que si nosotros cambiamos el entendimiento de quién es Dios, lo que Dios nos ha revelado en la Escritura respecto de Él, toda nuestra creencia se va a derrumbar por sí sola. Hay manipulación porque esta gente le dice a sus oyentes, si no estás prosperando, es porque no tienes la fe suficiente. Y ese no tener fe se relaciona muchas veces con el hecho de que no estás dando lo suficiente. Tú no estás dando lo suficiente porque no tienes la fe suficiente. Y entonces, en lugar de la gente prosperar, se hunde más y más en sus deudas y en sus problemas económicos. Finalmente, en el esquema del Evangelio de la Prosperidad, ¿sabe quién es el único que prospera? El que está enseñando. ¿Quiénes predican esto?
Iglesia, siguen hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cantan los últimos hits cristianos, ¿no? Algunos recorren el mundo y sin embargo su visión del Evangelio, de mejora terrenal, donde sus sueños de riqueza y salud se cumplirán, y que vas a tener tu mejor vida ahora, ese es su discurso. De modo que desplazan por completo el Evangelio del Señor Jesucristo, no queda en un segundo o tercer plano, sino que en ocasiones incluso desaparece por completo del panorama. No hay un genuino y honesto llamado a la fe y al arrepentimiento de los no creyentes, menos un llamado a la santificación de los creyentes. Lo importante finalmente es que tú seas próspero. Volviendo a nuestro texto, ¿no? Los judaizantes de la época de Pablo, en su contexto religioso, necesitaban incorporar su protagonismo al Evangelio de Cristo. Es decir, ellos querían incorporar la necesidad de guardar obras. Ahora, de manera similar, los exponentes de la prosperidad introducen sus superficialidades al Evangelio con promesas que la Biblia no garantiza. El día miércoles vamos a estar viendo un par de esos versículos que ellos utilizan para hablar de estas cosas. Frente a cualquier presentación del Evangelio que no sea revelado en la Escritura, iglesia, debemos saber lo que dice el verso 7. Dice que en realidad no es otro evangelio, así como en el tiempo del apóstol Pablo con los Gálatas, así también con los exponentes del evangelio de la prosperidad. Eso no es en realidad evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, sino que existen agentes, hombres, mujeres que perturban. La NBI traduce esto como, sino que ciertos individuos están sembrando confusión. Esta confusión se sembró en las iglesias o iglesias de Gálatas, entre personas que habían creído, hermanos. Es decir, al interior de la iglesia. Por ello, nosotros debemos mantenernos alertas, con nuestro discernimiento lo más agudo que nos sea posible. Una vez pervertido el evangelio, los hombres quedan lejos de Dios y sordos a la única posibilidad de reconciliación con Dios, que es la obra de Cristo. El segundo punto que el texto nos enseña es, respondiendo a una pregunta, ¿quiénes son entonces estos anatemas? Dice el verso 8 y el verso 9, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Aparece aquí esta palabra, ¿no? Anatema, cuyo significado más conocido para nosotros es maldito, y nos ayuda a entender la seriedad con la cual Dios, el Espíritu Santo, mira y observa la tergiversación del evangelio. Pablo lo llamó anatema por inspiración del Espíritu. En primer término, se establece que si aún el mismo sus cercanos, esto es muy interesante, dice Pablo, pero si aún nosotros, es decir, Pablo y su compañía misionera, por así decirlo, predicaran otro evangelio diferente, él también caía en la misma categoría o calificación, que era maldito. Es decir, iglesia, nadie está por sobre el evangelio. Nadie tiene la autoridad de editar el evangelio. No importa si dice ser apóstol, pastor, evangelista, maestro, lo mejor que puede hacer un hombre es predicar el evangelio como ha sido entregado. No tenemos potestad para corromperlo, ni para diluirlo, ni para agregarle. Todo predicador hoy en día debiese decir lo mismo, pero muchos no lo hacen. E incluso yo, si el día de mañana me aparto de la fe bíblica, seré llamado justamente de la misma forma, un anatema más. Ningún hombre debe ser seguido incondicionalmente. Lamentablemente la gente dice muchas veces, yo soy fiel a mi pastor. Pero si ese pastor no es fiel al evangelio, es mejor que huya de ese lugar.
Los expositores de la prosperidad, así como llenan los auditorios, llenan sus billeteras, y en algunos casos miles y cientos de personas les siguen de manera ciega. ¿Qué escenario, qué escena más triste que personas que se dicen creyentes sigan a quien Dios ha maldito? No nos dejemos engañar ni por los títulos, ni por el carisma, ni por las estadísticas, ni las influencias o el impacto de determinados ministerios. La pregunta siempre debe ser, ¿hay evangelio allí o no? ¿No es sello de verdad? ¿No es certificación de verdad los números? Porque si ese fuese el caso, debiésemos confirmar, certificar y darle la mano a muchas sectas que tienen enorme poder, que tienen muchas personas que los siguen. Sería muy extraño que un falso maestro hiciera esta invitación a sus oyentes, a que le evalúen constantemente en la palabra del Señor. En cambio, el que expone de manera sincera y fiel la Escritura, lo va a estar diciendo de manera constante. Examine lo que se está enseñando a la luz de la Escritura. Lo segundo que ahora Pablo dice, ¿no? Dice, o un ángel caído. Los ángeles son seres creados por Dios muy importantes en el relato bíblico. Hacen las veces de mensajeros, muchas veces de parte de Dios directamente hacia los hombres. Quisiera graficar esto con un par de textos. Es el caso, por ejemplo, de José en Mateo capítulo 1, versos 19 y 21. Dice, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Está hablando, ¿no?, cuando José se da cuenta que María está embarazada. Verso 20, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se da cuenta? Y en el caso de María, ¿no?, que lo podemos leer en Lucas capítulo 1, verso 26 al 33. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María, el ángel se acercó a ella, ya no en sueño como veíamos en la experiencia de José, y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un hombre grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Entonces Pablo le dice, si aún un ángel del cielo, la advertencia de Pablo, ¿cierto?, es bastante llamativa. Y podemos concluir varias cosas a través de esta expresión. Primero, no sé si ustedes saben, pero una secta como son los mormones, precisamente atentan en contra de este texto de manera frontal y directa. Supuestamente en el año 1827, Joseph Smith encontró las tablas de oro del Evangelio completo, ¿sí?, que el ángel Moroni le había dicho unos años antes dónde estaban estas tablas. Entonces él fue y las encontró, y ahí entonces estaba el Evangelio completo, revelado precisamente por un supuesto ángel. Nunca se han mostrado estas tablas por los mormones. Y bueno, tienen muchos vacíos en su historia religiosa, digamos. Y bueno, la verdad es que podríamos sentirnos algo ajenos a eso, ¿no? Pero acá nadie nunca va a venir con que le habló un ángel o cosas así. Pero sí podemos hacer un punto en lo sobrenatural.
en lo sobrenatural. Las visiones de muchos hombres han sustituido la predicación de la palabra del Señor. Muchos ya no comienzan abriendo la Escritura, ¿lo sabe usted? Sino que comienzan con frases más o menos así. El Señor esta semana me habló. Y entonces ahí empiezan a hablar lo que supuestamente el Señor les habló. En su contexto del apóstol Pablo, los Gálatas, se estaba atentando contra la médula del Evangelio, la obra suficiente del Señor Jesucristo. Se estaba tergiversando el fundamento. Cuando se tergiversa el fundamento, todo se derrumba por completo. La práctica del Evangelio, como nosotros vivimos, pero también el destino eterno de los hombres. Un falso evangelio no salva. Un falso evangelio condena. El falso evangelio no se basa en la obra de Cristo. Un falso evangelio no santifica ni tampoco redime al hombre. El origen de la tergiversación, iglesia, ¿dónde nace? Es un evento temprano en el relato bíblico. Y tenemos que remontarnos a Génesis capítulo 3, verso 1. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Ahí está el primer intento, pero que Eva responde bien. Pero mira lo que sí había dicho el Señor en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, y les dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿Se da cuenta lo que dijo la serpiente? No comerán de ningún árbol del jardín. Esa ha sido la estrategia de Satanás desde el comienzo de la creación, tergiversar lo que Dios ha dicho. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Es decir, podían comer de todo lo que había, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el día del que él coma, ciertamente morirás. Dios únicamente había levantado una restricción, una prohibición. Luego la serpiente añade de que si comen el árbol van a ser entonces como Dios. Satanás ha utilizado por los siglos esta misma técnica, tergiversando lo que Dios ha dicho. Si el hombre cree a la tergiversación de Satanás, quedará expuesto a la condenación eterna. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos las advertencias del apóstol Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 10. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre los hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es medio de ganancia. Una marca particular de los exponentes de la prosperidad es su avidez, precisamente por el dinero. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañado de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse, escuche bien, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, del cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La marca indeleble, la marca que no se puede borrar de un falso maestro, es su amor por el dinero. Luego en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, debemos leer, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Hoy día no solo no se les está evitando a estos hombres, sino que muchos les están siguiendo y muchos les están enriqueciendo.
Hay una agencia humana en la labor de engaño de Satanás. ¿Sí? Volviendo al tema de lo angelical, ¿no? Que yo decía que está asociado a lo sobrenatural. Y en este sentido, ¿cierto? Pablo le dice a los Gálatas que si algo de esta naturaleza ocurriera, si se les apareciera un nuevo contenido del Evangelio explicado por un ángel, el ángel también caería en la misma categoría o clasificación, es anatema. Y esa es la certeza que tenía el apóstol respecto del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, ya estaba claro para todos. Los Gálatas lo sabían. Las iglesias que estaban siendo fundadas ya lo sabían. La primera preocupación del apóstol Pablo era precisamente transmitir fielmente el Evangelio. Y hay condenas serias en la Escritura respecto de los falsos maestros, de aquellos que tergiversan el mensaje del Evangelio. Cuando vamos entonces al Antiguo Testamento, vemos un pasaje que nos enseña a valorar de manera correcta lo que es sobrenatural. Vaya conmigo a Deuteronomio 13, 1 al 5. Dice así la Escritura: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, ¿escuchó bien? Acerca del cual él te había hablado diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos. Aquí vemos ese profeta o soñador de sueños, anuncia una señal, un prodigio, y esta se cumple. Pero ¿qué le sigue? Una invitación, no precisamente a seguir a Dios, sino a servir a los ídolos. El propósito de desviar al pueblo en pos de la idolatría. Verso 3 dice: no darás oído a las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto nos reafirma que la señal o el prodigio por sí solo no es señal de verdad. ¿Ok? La señal o el prodigio por sí solo no significa señal de verdad. Y hoy día muchos están siguiendo los prodigios y las señales. Si esto ocurriera, dice la Escritura que no debemos oírlo, de manera similar al apóstol Pablo, que dice que si un ángel les anuncia un evangelio diferente, sea también anatema. ¿Cuál es entonces el parámetro para determinar lo que es cierto versus de lo que no es? Verso 4. En pos del Señor tu Dios ustedes andarán y a Él temerán. Escuche bien: guardarán sus mandamientos, escucharán su voz y le servirán y a Él se unirán. Los mandamientos, la revelación, lo que es para nosotros toda la Escritura hoy, es nuestro parámetro para medir lo que es verdadero o falso. Observamos entonces lo serio que Dios mira esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero mira lo que sucede o la orden de Moisés respecto de este tipo de hombres, inspirado por Dios. Dice: pero a ese profeta o soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así que quitarás el mal de en medio de ti. Por eso que el apóstol Pablo dice que estos son malditos. Hay respecto de los falsos maestros y respecto prácticamente de cualquier enseñanza bíblica, hay una correlación. Los Gálatas habían sucumbido frente a este evangelio, frente a esta falsa enseñanza, ya sea por la locuacidad o el carisma de los falsos maestros, y sumado también al germen del orgullo humano que no soporta que la salvación sea exclusivamente por gracia. El ser humano naturalmente quiere poner algo de su parte. Por eso es que hay espacio aún para el legalismo, por eso es que hay espacio aún para las sectas que le piden a la gente que haga determinadas cosas, por eso aún la gente hace mandas, porque sienten que a través de lo que ellos hacen pueden entonces también entrar a intercambiar con Dios su favor.
Así también muchos son seducidos por las falsas ofertas de prosperidad, de salud y bienestar pasajero en base a versículos sueltos de la Escritura, pero con suficiente carisma y poder disuasivo para que los oyentes le sigan. En consecuencia, iglesia, si aún se diera lo sobrenatural, que generalmente son engaños, son sanidades pero de impacto emocional, hacen caminar gente que está en silla de ruedas, pero es gente que claro, puede dar unos pasos. Y en la emoción y en todo eso la gente camina, pero posteriormente la gente vuelve a su mismo estado. Hay un shock fuerte ahí de emociones que hace que la gente pueda caminar ciertos pasos. Pero está documentado, hermanos, respecto de televangelistas estadounidenses, que prácticamente no hay un solo caso que sea demostrado con exámenes que esos milagros sucedieron. Pero si aún sucediera, si aún, como dice Pablo, un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, sea anatema. Pablo entonces, iglesia, se desacredita a sí mismo. Si él llega a predicar un evangelio diferente, desacredita lo sobrenatural en la figura de los ángeles. Una conclusión de este pasaje en Gálatas es que los fundamentos del evangelio fueron conocidos tempranamente. El evangelio no es una doctrina en progreso, en desarrollo. Jesucristo precisamente vino con este propósito. Él llamó a sus 12 apóstoles también con ese propósito, entregarnos a la humanidad una revelación completa de su mensaje, revelarse a sí mismo de manera completa. Vemos esto en el libro de Hechos. Dice que la iglesia en Jerusalén perseveraba ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Si bien no todas las iglesias en ese contexto tenían escritos apostólicos, porque de hecho muchos de ellos se estaban escribiendo, Pablo llega a decir que él está maravillado por este desvío. Y eso nos ayuda a entender que el evangelio ya era claro para los Gálatas. Dice el verso 9, vuelve a repetir, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. La reiteración es importante en la Escritura, lo hemos dicho antes, tiene una intención. Ahora, de manera específica, Pablo posiblemente está aludiendo a esa persona o grupo de personas que estaban tergiversando el evangelio, estaban trayendo una nueva versión del evangelio a los Gálatas, donde, por ejemplo, quienes accedieran y creyeran a este mensaje iban a tener que circuncidarse, y eso lo encontramos en Gálatas 5, 2 al 4. Miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Debía ser entonces rechazado por los Gálatas esta novedad del evangelio. Ellos estaban en condiciones de hacerlo, pero habían sido seducidos, habían sucumbido al engaño. Otra distorsión que mencioné antes es precisamente esta relacionada con la era en la cual vivimos, la era de la información. Ha dado pie a mucho intelectualismo y eleva entonces el evangelio a un asunto catedrático, casi para genios, donde solo estas elevadas mentes son capaces de teorizar a profundidad y muchas veces están en capacidad de reinterpretarlo 2000 años después. Cuando la iglesia primitiva lo entendió a perfección y cabalidad, y nosotros en la Escritura tenemos ese testimonio disponible también. Siempre me ha maravillado la idea de pensar de que el Señor Jesucristo no fue a la sinagoga a buscar a sus discípulos. Allí estaban las personas más preparadas. Allí estaban las personas con más estudios del Antiguo Testamento. Él más bien recorrió las costas buscando pescadores. Fue a llamar a un publicano que cobraba impuestos. Y sí, claro, llamó a mentes particulares, genios dicen mucho como Pablo, de manera posterior. Pero la mayoría de sus 12 apóstoles eran personas comunes y corrientes. Parece que
a muchos eso se les ha olvidado hoy y están elevando el Evangelio a un conocimiento casi inaccesible para personas comunes y corrientes como nosotros. Cuidado con el intelectualismo, los jóvenes de 30 años en promedio, cuidado con ese germen, es muy peligroso, te puede llegar a desviar del Evangelio. Cuando alguien llama Evangelio a una enseñanza que la Escritura no enseña como Evangelio, estamos en presencia de anatemas contemporáneos. Cuando alguien suma a los propósitos del Evangelio, estamos en presencia de anatemas contemporáneos. Ahí está el caso del Evangelio de la prosperidad. Ellos suman promesas allí al mensaje del Evangelio que no están en la Escritura. Cuando alguien suma y asegura que hay promesas de prosperidad terrenal que el Evangelio no garantiza, estamos frente a los anatemas contemporáneos. Cuando alguien enseña que es necesario guardar ciertos ritos o alcanzar cierto grado de intelectualidad para creer en el Evangelio, estamos también frente a anatemas contemporáneos. Entonces, pastor, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio es un mensaje tan exclusivo, completo y que no debe ser corrompido por las ideas humanas? Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también del griego. Todo hombre que ha nacido en esta tierra ha nacido sujeto a la justa condenación de Dios a causa del pecado. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una verdad bíblica que cualquier persona honesta va a ver que es real en su propia vida. Amén. Todos somos pecadores. Ahora bien, una vez que ha llegado la convicción, el Espíritu te ha convencido de que eres un pecador, el único poder para sacarnos de esa situación proviene de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Qué debe hacer este hombre? ¿Qué debe hacer esta mujer? Creer. Ahora, ¿cuál es el contenido del Evangelio? Primero a los Corintios 15, 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Otra vez, así como en Gálatas concluíamos que el Evangelio era claro, aquí en la experiencia corintia también. El Evangelio estaba claro para estos hermanos, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Por lo cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Me puse Reina Valera acá, hermano, me acabo de dar cuenta, con los españolismos. Es interesante estos dos primeros versículos. Dice, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Quien recibe el Evangelio no lo recibe solamente como algo, como una idea, sino que va a caminar en esa verdad del Evangelio hasta su último aliento. Amén. Hasta su último aliento, hasta que muera, va a caminar en el Evangelio, va a perseverar, va a retener la palabra. Porque si no lo hace, habrá creído en vano y dará cuenta que en realidad no es un genuino creyente. Dice el verso 3, y aquí está el contenido del Evangelio, ¿no? Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Ve que no hay novedad? El apóstol Pablo entrega lo que él recibió. Él no añade nada, él solo entrega lo que el Señor mismo le entregó a él. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es un mensaje que se reveló progresivamente en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, con la manifestación final y única de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos hacer. Él vino a tomar nuestro lugar por nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El que debió haber muerto producto de su pecado eras tú. Amén. A ti te correspondía estar en esa cruz. Sin embargo, Jesús tomó tu lugar, pagó por tu pecado. Y no solo eso, al venir en fe,
Él nos ha revestido de su justicia. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó en confirmación de su obra. Y un día todos los que están unidos a Él van a resucitar también. Entonces respondemos algo, ¿no? De por qué los hombres no tenemos ni debemos editar el Evangelio. No hay un mensaje más importante dado a los hombres fuera del Evangelio del Señor Jesucristo. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay reconciliación con Dios. Solo en Cristo hay paz. Y lo que debes hacer, si no estás hoy unido a Cristo, es venir en arrepentimiento y fe y reconocer que necesitas de un Salvador. Y no ser más susceptibles, no ser más engañados por cualquier distorsión del Evangelio, que incluso podrían venir en el futuro, sino que mantenernos como creyentes apegados a lo que la Escritura dice. Damos gracias al Señor esta mañana. Oremos juntos, iglesia. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos esta mañana este mensaje, una advertencia, Dios, para nosotros, los creyentes de esta época, a no ser seducidos por falsas doctrinas, esas que corrompen la verdad de tu Evangelio, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes. Y si también puedes tú, Señor, querer utilizar este mensaje para llamar almas a la salvación, nos gozaremos también de ello. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna para una humanidad que está perdida en su pecado. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.